Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, querida familia. Soy Ernesto Alonso y estamos en su programa Él es. Estamos viendo una temática actual con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así que para usted debe ser muy importante y también muy interesante, definida para su propia vida. Pero antes, mire, ahí en su pantalla aparecen nuestros medios de comunicación. Nuestra página web www.amistaddepuebla.org. En ese lugar usted va a encontrar muchas cosas, pero las más importantes desde luego son direcciones de las diferentes congregaciones que tenemos aquí en la ciudad de Puebla y a donde usted se puede acercar para asistir a todas estas situaciones en donde escuchará de la palabra del Señor. Aquí, en Amistad de Puebla, en la Hacienda de la Amistad, en La Carcaña, estamos aquí todos los domingos. A las 9 de la mañana tenemos nuestra primera reunión, después a las 11:30 y por último a las 12:45. Queremos decirle, nuestro interés y el de todos los que estamos aquí trabajando en Expande TV y a través también de nuestra congregación Amistad de Puebla, es que usted conozca la verdad de la palabra, conozca a Jesús, crezca en el conocimiento de Él y que su familia pueda recibir principios, valores, moral, todo lo que es ética cristiana para que puedan salir adelante aún en días que son complicados. Así que en un momento estaremos con ustedes. Dolores de parto es el tema que hemos venido tratando durante estas semanas. Estamos en su programa Él es, y la temática tiene que ver con todas las cosas que están sucediendo, no solamente en nuestra nación, sino en el mundo entero. Dolores de parto. Y hemos estado viendo cosas por las últimas semanas y meses que en verdad nos han atemorizado, nos han angustiado y en algún momento dado también nos han hecho pensar acerca de las cosas que están sucediendo. Fenómenos naturales que han azotado a nuestra nación y en general al mundo entero. Terremotos, huracanes, ciclones, tifones, tsunamis, etc. Y lo que hemos estado hablando es que la misma naturaleza, la creación misma, gime como con dolores de parto. Y esta semana se agrega uno más de estos fenómenos que están sucediendo. Un tifón llega a China. Afecta a más de 400,000 personas, con vientos de 150 kilómetros por hora al este de la ciudad de Sichuan, en la provincia de Guangdong. Un total de 18,477 barcos de pesca tuvieron que ser retirados y regresaron a puerto para ser atracados, amarrados, para que no sufrieran pérdida. El tifón. ¿Qué es un tifón? Tifón es un ciclón tropical, es muy parecido a un huracán, viene acompañado de lluvias torrenciales que se originan en el mar Índico y en el mar de Japón. Estos tifones son muy comunes en esta zona, pero en especial fue algo tremendo, en donde realmente también trajo mucha destrucción. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice la Escritura? Hemos venido hablando de que el mundo, la creación misma,
está gimiendo, está como con dolores de parto. Y estas cosas suceden y nos hacen pensar y nos hacen recapacitar. Y qué bueno, porque es importante que usted y yo reflexionemos sobre lo que está pasando para que entonces tengamos el corazón, la mente y desde luego la intención, la determinación de buscar a Dios, de saber con certeza qué sucede. Quiero leerles aquí en la Escritura, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículos del 1 al 8, lo siguiente. Cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él, respondiendo, les dijo: ¿no ven todo esto? De cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondió Jesús y les dijo: miren que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principio de dolores. ¡Wow! Una vez más, vemos cómo la Escritura nos señala lo que sucede. Lo que vemos aquí y lo que hemos estado observando por todas partes está escrito. El Señor Jesús lo habló proféticamente. Estas cosas van a suceder. Será como principio de dolores, dolores de parto. Estas son señales. ¿Y para qué realmente sirve una señal? Una señal sirve para advertir. Cuando usted va en la carretera y aparece ahí una señal en donde hay una flecha con una indicación hacia la derecha, lo que le está advirtiendo es que próximamente viene una curva que va hacia la derecha. Esa es una señal. Esto que estamos viviendo son señales. Son señales que están sucediendo y que son como dolores, principio de dolores, dice aquí el Señor, como dolores de parto, un gemir de la misma naturaleza. Pero quiero leerles en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 9, lo siguiente. Dice: y cuando oigan de guerras y de revoluciones, no se atemoricen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será de inmediato. Entonces dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Habrá terror y grandes señales del cielo. Mateo 24:36 dice: pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. No se atemorice. Todas estas cosas están sucediendo. Son como un gemir de la misma creación, del mismo hombre, de las cosas que suceden. El Señor habla que son como principio de dolores, como principio de dolores de parto, cuando algo va a ser dado a luz. Y en este caso podemos pensar muchas cosas acerca de qué es lo que viene. Pero lo importante aquí es que dice el Señor claramente: esto no es el fin. Y sus discípulos estaban preguntándole: tú nos hablas de esto y nos hablas del otro, pero dinos, ¿cuándo será el fin del mundo? Y les dice: miren,
Eso no lo conozco. Ni los ángeles del cielo, ni aún el Hijo lo conoce. Solo el Padre que está en los cielos. Entonces, mientras tanto, entendamos las señales para que podamos entonces recurrir, buscar el rostro de Dios y entender que es la única manera en la que podemos vivir aquí en la tierra, buscándole a Él, buscando la verdad de su palabra. Pero vamos a ir a un breve corte y en un momento regresamos con ustedes. Repasando la historia. Las 7 declaraciones "Yo soy" de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Repasando la historia. La pregunta en este momento que todos debemos hacernos es esta. ¿Habrá un propósito en esto? ¿Habrá un propósito en todas estas cosas que están sucediendo? ¿Tienen significado? ¿Hay significado para ello? Y yo le quiero decir algo. Desde luego que sí. Porque si están escritas y están profetizadas, es porque son señales evidentes que nos interesa conocer para que usted y yo podamos acercar más nuestro corazón a las cosas espirituales. El mundo en general se está yendo hacia la carnalidad, hacia la maldad, hacia la perversidad. Pero cuando vemos estas señales, como que el Señor nos está advirtiendo, necesitan regresar y buscar más las cosas espirituales, las cosas que son de arriba. ¿Y qué es esto? Son tiempos para anunciar la palabra de Dios, anunciar la verdad de la palabra eterna del Señor. Son tiempos para anunciar las buenas nuevas de salvación. No puede usted seguir viviendo inmerso, metido en medio de una sociedad corrupta, mentirosa, perversa, malvada y seguir esa corriente, sino realmente al entender estas señales, voltear hacia Dios, voltear hacia su palabra y conocer lo que Él nos dice. Lucas 21, versículo 13. Aquí encontramos el propósito. Dice, esto les servirá. Todas estas cosas que están sucediendo nos sirven. Dice, les servirá para dar testimonio a todos. Decidan pues en su corazón no pensar de antemano cómo han de responder, porque yo les daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir
ni contradecir todos los que se les opongan. Es en verdad, hay un propósito. Usted y yo podemos dar testimonio de la verdad de la palabra. Todo lo que pasa servirá a todo creyente para dar testimonio de Jesucristo, para dar testimonio de la verdad de la palabra, porque la creación, el mundo entero, está gimiendo. Y al ver todas estas señales y destrucción, solamente piensan, ¿qué sucede? La Biblia nos dice que aún la creación, los hombres, sociedades, gobiernos, están aguardando algo. Y lo que la Biblia menciona que se aguarda son las buenas noticias. La gente está ya harta de malas noticias, de cosas que suceden tremendas, pero las buenas noticias son las que nos da el Señor Jesús. Hay esperanza, hay una respuesta. Están esperando la manifestación, el testimonio que usted puede dar de vidas transformadas y cambiadas por el Señor, de los verdaderos hijos de Dios, de los que hablan verdad y dan testimonio con sus propias vidas y comportamiento y conducta de lo que es ser un verdadero hijo de Dios, al cual aguarda la gente ver. Dice Romanos, en el capítulo 8, versículo 18 al 23. Dice así la Escritura: porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, de que aún la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. ¡Qué increíble escritura! Nos muestra todas las cosas que son importantes. Y ya hemos estudiado en semanas anteriores estos puntos importantes. Número 1, la manifestación de los hijos de Dios. Como leímos, esto servirá para dar testimonio. Estos sacudimientos, estas cosas que pasan, estas señales, como señala el Señor Jesús, son para que podamos dar testimonio. Número 2, la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción y van a entrar a vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es esta libertad? El sentirnos verdaderamente hijos, libres de culpa, amados por el Padre y sobre todo justificados por medio de Jesucristo para con el juez justo, el único Dios verdadero. Punto número 3, nosotros también, toda la humanidad, estamos esperando y lo hacemos los creyentes con esperanza. No solo la creación, sino nosotros también, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros para que estas cosas lleguen. Y es importante. Esto es algo muy importante para nuestras vidas. Los que hemos creído que amamos al Señor, aguardamos también con una esperanza firme, una fe que viene solamente de el Señor y su gracia operando en nuestras vidas a través de su inmensa misericordia, que estas cosas sucedan. Y por eso es tan importante que usted y yo lo aguardemos. Aún nosotros, dice, esperamos y esperamos, porque creemos que todas estas señales servirán para dar testimonio y para que miles y miles vengan al conocimiento del Señor Jesús.
Un corte, un breve corte, y volvemos con ustedes. Pero siento que hay una voz en el cielo, un sentido: justicia, juicio. Pero otro que dice: no, misericordia. Nadie más va a orar por México, menos tú y yo, la iglesia. Nadie más tiene la conexión en lugares celestiales. Es el deseo de Dios de derramar misericordia sobre México. Y si ellos quieren desatar esto, que se desate. Pero si no oran, han atado la misericordia y solo han desatado el juicio. Porque la hora en la cual estamos viviendo es una hora muy crucial. Y si levantamos nuestras voces y clamamos a Dios, buenas cosas pueden pasar. Los que hemos creído podemos dar testimonio. Esto servirá. ¡Wow! Me encanta. O sea, las cosas que suceden a veces no las entendemos, a veces nos desaniman, desde luego que nos atemorizan, nos angustian, etc. Pero a fin de cuentas, son gemidos de la creación misma, de nuestras propias vidas, del hombre, etc. Pero hay un propósito. Servirán para que podamos dar testimonio de la verdad, testimonio de la palabra del Señor, testimonio del Señor Jesucristo. Y el punto número 4 que hoy vamos a tratar es este: la maldad se multiplicará de tal forma que el amor de muchos se enfriará. Nos damos cuenta que la maldad cada día se multiplica más en el mundo. Va creciendo de una manera exponencial. Y esto también es una señal. Nos dice eso mismo la Escritura. Una señal de los fines, de los principios de dolores, como dice el Señor. Aunque, como ya vimos, nadie conoce el fin o el tiempo del fin del mundo, sino solamente el Padre celestial. Ahora, aquí hay algo bien importante que usted y yo tenemos que entender. Dios nos ama. Él nos creó. Él nos hizo. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Y Él no desea que usted se pierda, que se quede en la maldad, que se quede en la perversidad. Porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios, una vida eterna separado de Dios y alejado del Señor en el infierno. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A mí me encanta porque esta es una promesa y el Señor no la tarda. Pero algunos piensan, bueno, todavía falta mucho, tarda mucho, entonces no hay problema, vamos a seguirle dando vuelo a la hilacha, vamos a seguir haciendo lo que sea, pues al fin ni siquiera sabemos cuándo. Pero el Señor también nos advierte, esto puede venir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El único que conoce el tiempo perfecto es el Padre. Pero a nosotros nos dice, velad y orad. Y desde luego, estas señales que están sucediendo son y sirven para que podamos dar testimonio. Dios no quiere que nadie se pierda, para nada. Él es paciente, pero dice la Escritura que el amor de muchos se enfriará. Y yo le quiero decir algo. Esto es algo que se puede evitar. Esto se puede evitar. Si usted en casa,
siente que su amor por la vida, por su familia, pero sobre todo por el Señor, se está enfriando, no lo permita. No permita que esto suceda. Esto no es lo que el Señor desea. Son los tiempos más importantes en la historia de la humanidad los que estamos viviendo. Esos tiempos son tan claros que aún menciona que el amor de muchos se enfriará. Pero yo quiero decirle, es ahora cuando puede usted evitar que esto suceda en su propia vida. Necesitamos ahora mismo que el Señor nos ayude, que el Señor esté con nosotros, que el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, permanezca en nuestras vidas. Y además, el Señor ha prometido, como le prometió al apóstol Pedro, que nos ayudaría para que tuviéramos fe. Dice Lucas, capítulo 22, versículo 32, lo siguiente. Hablando el Señor a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, no falte. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Quiero decirle, son los tiempos que nos ha tocado vivir, a usted y a mí. Pero el Señor, ya vimos varias cosas que son sumamente importantes. Él dice, no desea que ninguno se pierda. No quiere que se carguen más hacia la maldad, sino a las cosas del Espíritu. El Señor desea realmente que usted no se enfríe en el amor. Amor hacia su familia, hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia sí mismo, pero sobre todo el amor a Dios. Porque eso es precisamente lo que el diablo quiere, que usted entre en un desánimo, que pierda el amor por la verdad, por el Dios único y verdadero. Esta es la verdad, es nuestra esperanza. Y Él está orando por usted y por mí, para que no nos falte fe y podamos seguir adelante. La próxima semana vamos a concluir con esta temática. No se lo pierda, lo esperamos. Mientras tanto, que el Señor les guarde y les bendiga siempre.